Hola, bienvenidos. Esta es la clase número 1 de la segunda temporada de Literaturas Marginalizadas. Esta vez con una participación coestelar. ¿eh? Vamos a dictar esta vez la materia la profesora Laura Silento, que se ríe ahí, y yo. Estamos grabando, como yo suelo hacer en general con las clases, pero en este caso con la preocupación de que solamente se conectó una estudiante, Joana Correa, y hay 5 estudiantes inscriptos que no se han conectado. Y a la espera de saber qué pasó con ellos y bueno, de que a lo sumo, por lo menos, si van a continuar cursando, que es lo que esperamos y deseamos, eh, que puedan ver esta clase cuando les mandemos el link donde va a ser subida. Eh, Antes de que la profesora Silento dé un panorama de lo que sería la unidad 1 de la materia, ¿eh? Vamos a hacer una presentación y una lectura del programa a fin de que quede clarísimo cómo vamos a trabajar y demás. Más allá de eh, lo que lo que puedan escuchar o ahora o lo que no puedan preguntar los que no estén, obviamente. Bueno, tienen desde ya subido el programa, toda la bibliografía y todo el material con el que vamos a trabajar durante el cuatrimestre al aula, de manera que de ahí pueden recuperar todo y eventualmente nos pueden hacer preguntas a partir de la primera vez que se encuentre con nosotros así de forma virtual o bien a través del aula, es decir, eh, mandándonos un correo o un mensaje en el aula. Eh, lo primero que vamos a hacer entonces es, voy a compartir el documento del programa. Ahí está, literaturas marginalizadas. Hay toda una fundamentación que no voy a leer ahora porque buena parte de esto es lo que va a decir la profesora Silento, y mucho mejor que como está puesto acá, pero sí voy a leer los objetivos. Lo que pretendemos es que cada estudiante conozca el conjunto de problemáticas que circunscriben la marginalidad y la marginalización literarias, que conceptualice distintos enfoques para el reconocimiento y el análisis de géneros y producciones literarias marginalizadas, reconozca algunas manifestaciones actuales de la literatura marginalizada, distinga autores y textos que se sitúan más allá y en relación subordinada respecto de los cánones literarios vigentes, conozca algunas manifestaciones literarias publicadas en folletos, diarios y revistas en los primeros años del siglo XX, reflexiones sobre las distintas poéticas de la canción de consumo en tanto manifestación de la cultura popular urbana, indague en los códigos culturales y lingüísticos de la canción de consumo, reconstruya un panorama de la evolución de la letra de tango, identifique como literatura marginalizada las producciones humorísticas difundidas a través de los medios de comunicación masivos, gráfica, radio, televisión, internet, aplique en sus análisis estudios teóricos aportados por la crítica cultural, las ciencias de la comunicación, la sociología y la teoría literaria, y finalmente valore como textos literarios distintas manifestaciones artísticas de carácter oral, visual y o escrito. Dentro de los contenidos, bueno, primero hay un raconto de los contenidos mínimos del plan de estudios, no vamos a leer eso, vamos a leer los contenidos de las 5 unidades del programa. En la unidad 1, que se llama la literatura popular o marginalizada, tenemos un punto 1, el campo literario como campo de fuerzas, centro y periferia, mecanismos de legitimación.
2, relación entre cultura popular e identidad cultural. 3, delimitación de los conceptos, literatura popular, literatura marginal y literatura marginalizada. Hay una bibliografía obligatoria que recomendamos que lean ya y tengan leída para la próxima clase. Un artículo de Luis Díaz, Concepto de la literatura popular y conceptos conexos. Un artículo de Arnaldo Saraiva, llamado La literatura marginal. Y uno nuestro, de la profesora Silento y mío propio, que se llama La categoría de literatura marginalizada, evocación y provocación de un concepto. Eh, sobre estas cuestiones es que va a hablar la profesora Silento ahora. Luego tenemos en la unidad 2, que será en las próximas clases, algunas manifestaciones actuales de la literatura marginalizada. 1, el freestyle en la Argentina, las batallas de improvisación y el fenómeno WOS. 2, la literatura LGBTIQ+, Susy Shock y su libro Hojarascas, y su disco Traviarca. 3, el stand-up y su variante villera, del escenario marginal a la pantalla de YouTube. 4, Nora Masiotti y la novela de la literatura subalterna, Kitsch y Gore en la ficción narrativa de consumos legitimados. Ya voy anticipando que hay que tomar alguna decisión respecto de cómo vamos a conseguir los ejemplares para ustedes de la novela de la profesora Masiotti, pero la profesora Silento, si te doy la palabra, Laura, va a explicar en qué sentido y cómo se va a trabajar con esta novela, y va a adelantarles que una partecita de la novela sí está disponible ya desde ahora. Laura. Bueno, la novela de Nora Masiotti es Milonga Perdida. Ese es el título, lo van a encontrar después en el programa, está en el corpus, que es la página siguiente. Bueno, Milonga Perdida es una novela que sacó la editorial Paradiso. Milonguita perdida, perdón. Milonga Perdida. Ah, Yo mira, la infantilicé, pido perdón. bien, Ahí se bien, mezcló algo. bueno, Milonga. bueno. Bueno, Milonga Perdida, lo que pasa es que Milonguita se nos va a escapar porque Milonguita es mucho más usual, vos dirás, es mucho más usual que Milonga. Sí, claro. Milonguita designa a la mujer, bueno, podrías explicar aunque sea mínimamente lo de Milonguita, por eso mi lapsus cuando pasé el título. Bien, no te preocupes. Pero sí, lo Bueno, vamos a explicar cuando tratemos el tema de la sí, novela. va a valer la pena porque, bueno, buena parte del programa tiene que ver con el universo del tango. Esta novela de Nora Masiotti se puede conseguir, por supuesto, en librerías, y las librerías todavía existen y venden libros, tienen la libertad de ver cómo la consiguen, pero sí queremos ofrecerles la opción, porque tenemos acceso a un saldo, a un remanente que quedó de la editorial y que tendríamos que ver cómo se cotiza. Yo creo que debe estar alrededor de 200 pesos en esta venta de remanentes de la novela. La novela en papel, ¿no? Esta que estoy mostrando. ¿Sí? En Mercado Libre también se consigue y también está lindo ponerse a buscar como a la casa de los libros que uno tiene que leer y elegir qué les gusta a ustedes como opción para conseguirlo. Creo que en PDF no está, creo que no está. Si alguien lo consigue en PDF, nos avisa. Lo que sí hay listo es, para empezar a leerla, es un recorte escaneado, casero, que hice yo, que ya está disponible en la carpeta de contenidos de la materia y que vamos a empezar a trabajar. La novela la vamos a ir distribuyendo en distintos momentos de la cursada, para no leerla toda de un saque y porque además de alguna manera tiene que ver o toca asuntos que vamos a ver en distintas unidades. Así nos acompaña, ¿no? La lectura de una novela
es un trabajo diferente al que vamos a hacer con los otros textos que arman el programa, que son textos de naturaleza variadísima, muy diferentes, y creo que salvo la muerte del pibe Oscar, no hay mucho más tan extenso, ¿no? Claro, exacto. En el programa. Sí, O sea, es una sí. experiencia diferente y además es lo que más se parece a la literatura culta o legítima que vamos a leer dentro del programa, con la peculiaridad que después vamos a señalar. Así que eso es respecto de esta novela. Milonga perdida. Bien. Luego de esto, que serían 4 casos de literatura marginalizada de total actualidad, digamos, viene la unidad 3. La unidad 3 y la unidad 4 van a estar a mi cargo, y la unidad 3, que se llama La literatura de la mala vida, tiene los siguientes puntos. 1. La mala vida en Buenos Aires a comienzos del siglo XX. 2. La revista Sherlock Holmes, entre la realidad y la literatura. 3. La muerte del pibe Oscar de Luis Villamayor, 1926, la primera novela lunfarda. 4. La biblioteca criolla, entre el criollismo, la picaresca y el sensacionalismo. 5. Textos eróticos del Río de la Plata, 1923, de Robert Lehmann Nietzsche. Bueno, la cosa es picotear en algún texto de la revista Sherlock Holmes, una revista de carácter policial que tuvo una vida relativamente breve, entre 1911 y 1913. El enganche con la muerte del pibe Oscar tiene que ver porque en los últimos números de la revista Sherlock Holmes se había empezado a publicar por entregas esta novelita llamada La muerte del pibe Oscar, que finalmente su autor pudo publicar en forma de librito en 1926. Esa novela nunca se reeditó, pero además tuvo la desgracia de que en aquel momento la mayor parte de los ejemplares se quemaron en un incendio en la imprenta, y en la UNIPE hicimos una nueva edición con notas, porque tiene un montón de palabras lunfardas y si no hay notas al pie hay miles de cosas que no se entienden nada. De manera que la recomendación es, a la vez que empiecen a leer Milonga Perdida de Mazziotti, traten de empezar a leer La muerte del pibe Oscar, de la que vamos a hablar en la unidad 3, pero no falta tanto para la unidad 3, faltan 3 o 4 semanas, nada más, y ya estamos en la unidad 3. De manera que estaría bueno que la pudieran conseguir, la pudieran leer, digo. Conseguirla no hay que hacer mayores esfuerzos, está en el aula, ya la subí al aula. Pero les cuento que además se puede bajar, porque de ahí la bajé yo, se puede bajar de la página de la editorial universitaria UNIPE, o sea, de la misma página de la UNIPE, uno entra a editorial y puede bajarse los libros que están disponibles para bajar. Entre ellos está esta novela de Villamayor. El resto de los textos, decía, los de la Biblioteca Criolla y los textos eróticos del Río de la Plata, que no son una unidad, sino una especie de antología hecha por este antropólogo alemán llamado Lehmann Nietzsche. Bueno, son todos textos más breves y prácticamente todos, incluido a La muerte del pibe Oscar, claro, que cuenta la vida de un delincuente, pertenecen a esta literatura de la mala vida que da título a la unidad 3. En la unidad 4, el título es El tango canción. Tiene 10 puntos, vamos a dedicar unas cuantas clases a esto. El punto 1 dice la constitución musical del género, la visión de Sargento Pita en Caras y Caretas en 1903 y de Viejo Tanguero en el diario Crítica en 1913, el tango y su evolución en la sociedad porteña. El punto 2, los tangos primitivos, orígenes de la letra de tango, letrillas y contrahechuras, comparación con los contrafacta de los cantos de cancha. 3, dos poetas que influirán en la letra de tango,
Evaristo Carriego y Felipe Fernández Yacaré. 4, El nacimiento del tango canción, Mi noche triste, de Castriota y Contursi, y Milonguita, acá tenemos la confusión con la novela de Macciotti, ¿no? El tango Milonguita de Delfino y Linic de 1920. El punto 5 es la conformación de un sistema literario, los temas del tango. 6, los primeros letristas, Pascual Contursi, Celedonio Flores, José González Castillo, la parodia de Flores a Sonatina de Rubén Darío. 7, El lunfardo en el tango, El ciruja, de Francisco Marino y Ernesto de la Cruz. 8, El tango en los medios masivos, el teatro, el fonógrafo, la radio y el cine, el papel de El alma que canta y la canción moderna, 2 publicaciones semanales, 2 revistas de kiosco, cuyo tema central era traer letras de tango y hacer notas sobre los artistas del mundo del tango. 9, la primera renovación en la letra de tango, Homero Mansi, Enrique Santos Discépolo, Alfredo Lepera, Enrique Cadícamo, Cátulo Castillo. Y 10, la segunda renovación en la letra de tango, de Homero Expósito a Horacio Ferrer. Eso es muchísimo más panorámico, mucho más inabarcable, naturalmente, y es una época que podríamos decir que concluye, aunque Ferrer ha muerto no hace tanto, en el año 2014, bueno, es una época que podemos hacer concluir en 1980, 90, quizá con la muerte de Piazzolla, 1992. ¿eh? No quiere decir que después de eso no siga existiendo el tango o no siga existiendo incluso el tango canción, pero es otro mundo muy distinto, muy diferente. Finalmente tenemos la unidad 5. Yo no sé, Laura, si querés que lo lea yo y vos vas explicando lo que te parezca, o querés leerlo vos directamente. ¿Qué preferís? Es la Sí, unidad sí, de la profesora, ¿no? Por eso sí. lo digo. Bueno, sí, sí, si querés, así pasás a los otros puntos del programa, los explico rapidito yo. Bueno, esta también es panorámica, tiene una base panorámica porque tendría que ver con el lugar del humor en el sistema cultural argentino, que obviamente es multitudinario y abarcativo, y hay algunas bajadas a cuestiones concretas, pero ese es el gran paraguas en el que trabajamos en la unidad. Vamos a usar unas variables descriptivas para aproximarnos histórica e institucionalmente al lugar del humor, las posiciones estéticas de los productores, las prácticas y la reflexión que ellos tienen, los productores, respecto de su especialización profesional, especialmente porque en casi todos los casos los que hacen humor son humoristas. O sea, no son solo escritores o no hacen ocasionalmente humor, sino que deliberadamente saben lo que hacen cuando hacen humor. Y el punto 3 es la conciencia de pertenecer a una tradición selectiva, que bueno, es lo que se va armando cada vez que se arma un sistema de producción de letras de tango, de literatura o bueno, del fenómeno artístico que fuera, ¿no? El segundo punto va a ser una mención de una conferencia de Enrique Méndez Calzada, que era un escritor, un periodista, un poeta, que organizó el mapa de la producción humorística nacional en el humorismo en la literatura argentina del año 26, y después vamos a ver algunos aportes posteriores a todo lo que sería la sistematización del humor. Uno es una línea bastante interesante de clausura que hace Pablo de Santis recientemente con el humor. Después vamos a ver su postura, es muy polémica. Y después hay una línea de estudios que está representada por un grupo de investigación de profesores cordobeses dirigidos por Ana Flores, y hay un libro que es muy interesante, que es un diccionario que hizo esta profesora, donde vamos a tener un montón de términos definidos y un montón de fenómenos caracterizados. Vamos a tener un apoyo teórico. En la unidad 3 vamos a ver algunas nociones indispensables, las teorías del humor, el costumbrismo, la sátira, el absurdo. Vamos a tratar de dar alguna definición operativa para poder manejarnos con esas categorías. Y después
las figuras que tienen que ver con que son transmediales y marginales generalmente los humoristas, ¿no? El sistema de la celebridad tiene que ver con el mundo del entretenimiento, mundo que es marginal de por sí, ¿no? Porque la literatura alta muchas veces es seria, o se piensa a sí misma como seria, así que acá tenemos una alusión a capocómicos y capocómicas, humoristas, publicistas, etc. Después, para ver casos concretos, tenemos el punto 5 con Nini Marshall, el punto 6 con el caso de Carlos Warnes como escritor y Oski como dibujante, la creación de César Bruto, después lo vamos a ver en revistas de la década del 40, y géneros costumbristas no narrativos, que son los que ofrece en caso del Landru, en la década del 60, del 70, y después tenemos un caso más, que es el de Esteban Podetti, que tiene que ver con que hoy en día a veces el soporte no es la revista para hacer humor, sino el blog, ¿no? Pensando ya en medios de comunicación mucho más actuales. Esa es la unidad. Bien, Así que perfecto. bueno, el corpus está todo ya escaneado, excepto en el caso de Nini Marshall, que vamos a tener algunos fragmentos de Nini Marshall que están incluidos en la bibliografía secundaria. Hay un capítulo de un libro de Silvina Martinián que tiene muy completa la inclusión de textos, así que vamos a complementar con algunos videos seguramente. Muy bien. Así que bueno, eso por ahora Bien, esta el estructura... anticipo. Buenísimo, Si querés buenísimo. seguir con... Sí, no, decía que aprovecho Perdón, ya... con Yasser, el cierre del... Sí, sí, sí. Ahora, pero aprovecho que llegué acá, en esta parte de la hoja, digamos, donde al final de los contenidos de la unidad 5, que es la última, dice, y esto, excepto en la unidad 1, sucede en todas las unidades, corpus y bibliografía obligatoria. Corpus es el material que vamos a analizar. Bibliografía obligatoria es los estudios que vamos a leer en torno a los temas de cada unidad, ¿no? En algunos casos van a encontrarse, como en el apunte 29, que hay una indicación de que eso puede conseguirse en línea. Si yo cliqueo en el programa aquí, voy directamente a encontrarlo en el caso en la revista Grama, en el número 5, y entonces las cosas que pueden estar en línea no necesariamente están subidas al aula, porque se supone que ustedes las pueden buscar solos y encontrar solos. Viene ahora el punto metodología y evaluación. Metodología. Las clases serán teórico-prácticas. Los alumnos deben tener leído el material que se especifique para cada una a fin de favorecer la discusión, el intercambio de ideas y el trabajo colaborativo a lo largo del curso. Luego a continuación aparece un cronograma que comenzaba la semana pasada, el 16 de marzo. Nosotros lo preparamos así porque como las clases empezaban el día 15 de marzo, entendimos que podíamos dar una clase por Zoom el 16 de marzo, pero esto, como explicamos en el mail, no fue posible porque no teníamos los correos de los estudiantes inscriptos, ¿no? Después, en cada fecha se dice qué unidad se va a tratar ahí. Punto E, requisitos para la acreditación. Criterios de regularidad. Se considerará estudiante regular a quien haya cumplido con la asistencia, haya tenido una participación activa y solidaria en las clases, ya sean estas virtuales sincrónicas o presenciales, en caso de que volviéramos y que de golpe todo estuviera mejor y volviéramos a la clase presencial, y haya cumplimentado las tareas solicitadas por los docentes como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, las clases ofrecidas a través de la plataforma Zoom de la UNIPE serán grabadas y subidas a YouTube para que queden a disposición del curso y particularmente de las y los estudiantes que no pudieran conectarse sincrónicamente. Para la aprobación de la cursada
de la asignatura se requerirá un porcentaje de asistencia al 80% del total de las clases dictadas, el cumplimiento de la tarea encomendada semanalmente y la aprobación de un parcial sobre los contenidos de las unidades 1, 2 y 3, con opción a recuperatorio, que debe aprobarse con una nota mínima de 4 puntos. Joana, ¿esto queda claro para vos? Joana, no te estoy escuchando. Bueno, Perfecto. sí, muy bien, muy bien. Bueno, Bien, bien. los parciales se aprueban con 4, eso queremos decir, ¿no? Si alguien da el parcial y no le va bien, bueno, tendrá un recuperatorio del parcial, se le tomará de vuelta el parcial y hay que sacarse 4 para aprobar la cursada. ¿eh? La nota de cursada surgirá de un promedio entre la nota del parcial y la evaluación por participación en clase, nota que daremos el último día, lo que presupone el cumplimiento de la tarea semanal y la lectura de la bibliografía obligatoria. Criterios de acreditación. Examen final. Para estudiantes que cursaron la materia, la acreditación de la materia será por examen final oral, en forma presencial o a través de la plataforma Zoom, y se centrará básicamente en las unidades 4 y 5 del presente programa. Entendiendo que en el parcial se va a evaluar las lecturas de las unidades 1, 2 y 3, el final va a ser las unidades 4 y 5. La nota mínima para aprobar el final también es de 4. Para estudiantes libres, él o la estudiante libre deberá aprobar un examen escrito sobre las unidades 1, 2 y 3, cuya aprobación con 4 puntos será necesaria para acceder a la instancia oral centrada en los contenidos de las unidades 4 y 5. La nota mínima para aprobar es de 4 puntos. Es necesario para quien elija esta opción que previamente y con suficiente antelación converse con alguno de los 2 profesores a cargo de la cátedra. Lo que esperamos es que un mes antes, si alguien piensa dar libre esta materia, se comunique con nosotros de alguna manera, por mail, en principio, pidiéndole a algún compañero que haya cursado la materia nuestros correos, y nos explique que quiere dar oral, que se va a presentar en tal fecha, bla, 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 para que nosotros, de acuerdo a si ese oral va a ser tomado en la sede de Piedras, de la calle Piedras, o va a ser tomado por Zoom, podamos determinar primero cuál va a ser el mecanismo para el examen escrito. Probablemente ahí subiremos al aula el examen escrito con un día de antelación, él lo tendrá que mandar terminado, también en un lapso de unas horas, etcétera, etcétera, ¿no? Para poder prever todo eso, necesitamos saber con tiempo quién se presenta en forma libre. Bueno, y acá hay una bibliografía general que es complementaria de la bibliografía obligatoria que había en cada unidad. Y ahí termina el programa con nuestras firmas, febrero de 2021. Si le parece a Laura, dejo de compartir. ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, y no sé si tenés alguna pregunta, Joana. Si Todo perfecto. muy bajito te escuchamos. Sí, yo Hace, no logro no, enganchar. no entendemos lo que decís. Sí, 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 pone. Sí, 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 es de ahora, lo veo ahora en el chat. 6:40, sí, de hace un ratito, va. No sé cómo se ajusta el audio. Bueno. Eh,
Mirá, en la pantalla, si tenés un mouse, abajo, tiene que haber como un dibujo de un parlantito. Si vos cliqueás ahí con el botón derecho del mouse, en el parlantito, se te abre Tengo el audio. un control del sonido, del volumen. Está en altavoz. No, ¿Me escuchas? Un poquito mejor, pero bueno, si tenés alguna duda, Joana, escribíla en el chat, ¿sabés? Si tenés alguna pregunta sobre lo que dijimos recién del programa o sobre lo que vaya a decir la profesora ahora a continuación en la exposición que tiene. ¿Sabés? Bueno, bueno, hasta ahora todo perfecto. bien, bueno, muy bien. Bueno, Laura, ¿nos Bueno, explicás qué son las literaturas marginalizadas? ¿De qué estamos hablando con esto? ¿De qué se trata? bien, sí. En la medida en que lo permita mi conexión, la calidad de mi conexión, lo voy a decir cuerpo y alma. ¿Sí? Te voy a pagar como Bueno, aquí se está conectando alguien más. no me avisan a veces congelando. Sí, A ver, ahora se te escucha totalmente porque cortada, ¿me Laura. escuchan bien? Ahora sí, recién ahora, ¿Se me recién escucha ahora. bien? La persona que entró, 182318, nos dice quién es, se presenta. ¿Podés desmutearte y hablar o prender una cámara? A ver si volví y se me escucha bien. Tenemos una presencia más. Sí, sí. Ahora se escucha. Sí, ahora se escucha bien, Laura. Sí. Bueno, Le estoy parece mentira. pidiendo a la persona que se conectó recién, le estoy pidiendo que se desmutee, que se presente, porque no sabemos quién es. Ah, acá escribió, hola, soy Díaz Maite. Lo estoy haciendo desde la computadora y no tengo cámara. Bueno, bien, pasa lo mismo que con Joana, no tiene cámara. Pero tampoco tenés micrófono, no, Maite. Si A ver, quieren lo puedo hacer desde el celular. Nos parece que sí, que es mejor si lo podés hacer desde el celular, para que puedas hablar eventualmente. No sé, dale, salí y entrá y te esperamos porque justo la profesora estaba por comenzar ahora la exposición. sí, yo voy a aprovechar para cuando vea que me avisa mi computadora que la conexión es inestable, me saco la cámara y me quedo solo con el audio, Está bien, sí, sí, Laura, está porque bien. si no se me va a complicar un poco. Pido disculpas porque la verdad es que la gracia de este sistema sincrónico es que nos veamos y nos escuchemos al unísono. Claro, Así que tanto para nosotros como bueno, para ustedes, los que cursen, ¿no? Bueno, o ustedes y Joana en este momento, hasta que no entre mal. Pero bueno, vamos a esperar a Maite porque quería hacer alusión a la bibliografía también, que comprende este tema de hoy. sí. Eh,
Bueno, tal vez como dato anecdótico, bueno, ahora sí. Hola, Maite. Esto es otra cosa. Te Hola, vemos, ¿cómo por lo estás? menos. Hola, ¿se me ve? Sí, se te ve y se te escucha bien. Sí, sí, Sí. sí, eso es más que suficiente. Estás realmente conectada ahora. Qué bueno. Bueno, Sí, recién llego del trabajo, por eso, o sea, llegué rápido. Bien, bien. Bueno, tu compañera Joana también está desde una computadora, no tiene cámara, se le complica el micrófono, no se escucha muy bien, por eso ella un poco se estuvo comunicando con nosotros por el chat, ¿viste? Ahora escribe que se me fue el audio y no escucho nada, estoy tratando de solucionarlo, no los escucho. Eh, no sé, nosotros nos escuchamos entre nosotros, ¿no? Sí, sí, Bien. sí. Entonces le voy a escribir a Joana, desconectate. Ah, ya está. Bueno, Ya nos escucha. Ya nos bien, escucha. Bueno, es listo, listo. Bueno, Maite, hasta ahora presentamos el programa. Esto va a quedar grabado sí. y se va a subir a YouTube mañana. Así que yo les voy a mandar el link para que lo puedan ver y la parte de clase que te perdiste, que fue básicamente la explicación de lo que vamos a hacer en el curso y de cómo va a ser la evaluación y demás, la vas a poder ver ahí. Si tenés alguna duda, nos escribís un correo y listo. ¿Eh? Listo. Bien. Y bueno, bueno. Laura, si te parece, Bien. Bueno, estuve anotando en el chat dos nombres propios que son los de los autores de la bibliografía que están sosteniendo los conceptos que vamos a ver eh, hoy para presentar la noción de literaturas marginalizadas, eh, que también se complementa con un artículo que preparamos con Oscar como una suerte de prólogo e introducción a una antología de trabajos que la UNIPE está por publicar, están en prensa, y nosotros lo que hicimos fue preparar una reflexión general para ese tomo, pero también al mismo tiempo es una reflexión general que sirve para dar cuenta de esta noción de literaturas marginalizadas, que forma parte de alguna de las propuestas de este plan de estudios que tal vez no están en la propuesta curricular de otras carreras de letras. O sea, esto me parece interesante que lo señalemos, porque es un área de trabajo que justamente tal vez haciendo honor a lo marginalizado, todavía no forma parte obligatoria de la formación de la gente de letras en otros lugares y lo ofrecemos como una perspectiva para explorar de manera mucho menos ortodoxa tal vez que en otras formaciones de letras. Bueno, digo esto porque el concepto de literatura marginal y marginalizada, con algunas variantes terminológicas, viene de una propuesta específica del profesor portugués Arnaldo Saraiva, anoté su nombre en el chat, y tiene un antecedente, tiene varios antecedentes, con otras variantes conceptuales que están en el concepto más conocido de literatura popular. Más o menos todos tenemos una idea de qué es la literatura popular. Tampoco es común que la literatura popular forme parte de los planes de estudios de letras como una materia, salvo algunas excepciones, y también habría que decir que según las épocas, ¿no? O sea, según elementos contextuales que pareciera que a veces impulsan o le dan más interés a esta cuestión, y hay momentos en que pareciera que ni se habla de literatura popular. Así que bueno, con este contexto la idea sería, me parece, para que ustedes se guíen, porque van a tener 3 textos en esta unidad, ya están cargados en el aula, y yo voy a aludir a esos 3 textos en lo que les voy a comentar ahora. Para empezar, yo empezaría, para ordenarnos un poquito en el tiempo y profundizar sobre esto que les decía recién,
con el artículo de Luis Díaz. ¿Por qué empezaría con el artículo de Luis Díaz? Porque él trabaja algunas nociones sobre el concepto de literatura popular, que seguramente es el que más nos suena, ¿no? En este sentido, hay algo con el concepto de literatura popular que tiene muchísimo que ver con algún periodo en la historia de la cultura moderna, donde lo popular empieza a ser reconocido y visible, ¿no? La literatura popular generalmente se opone a la culta, a la literatura culta, hasta el punto de que cuando se habla de literatura en general, estamos dando por sentado que se trata de la literatura culta o la alta literatura, y pareciera que ese es todo el universo posible. Entonces, la literatura popular aparece señalando un montón de fenómenos artísticos que, bueno, que no están en el cuadro de lo que solemos considerar literatura. O sea que aquí estamos en un terreno en el que vamos a vernos obligados a, bueno, a pensar si estamos justamente conscientes de qué abarca nuestro concepto de literatura. Supongo que ustedes ya cursaron Teoría Literaria 1, por lo menos, en la carrera. ¿Me cuentan, Joana y Maite? Yo yo no estudié teoría literaria en la universidad, pero sí en el profesorado, hice profesorado de lengua y literatura. Bien. ¿Y allí tuviste alguna teoría? ¿Todavía no cursaste ninguna teoría en el profesorado de la UNIPE? En la UNIPE no, cursé el profesorado en Avellaneda, que lo terminé. Soy profesora de lengua y literatura. Perfecto, perfecto. ¿Y Joana, cursaste en la carrera de la UNIPE o antes teoría literaria? Pregunto esto porque se suele discutir qué es literatura. Generalmente en las carreras de letras eso se discute. Después hay que ver si les gustan las respuestas que les dan o si se quedan contentos, pero bueno, es así. Después uno ya después se acostumbra a que el concepto de literatura es más o menos problemático, más o menos complejo, móvil, dinámico y demás, pero bueno, quería saber si lo vieron. No sé si Joana, dice que ya cursaste en la UNIPE, supongo. Y bueno, ya nos contará. Bueno, ya nos agregará algo más. Bueno, ¿en qué momento empieza a ser visible que hay una literatura popular? Bueno, cuando la noción de pueblo empieza a ser y de lo popular empieza a ser más o menos notable. Y me gusta justamente empezar por Luis Díaz, porque Díaz dice, bueno, tenemos que llegar en nuestro viaje hacia atrás al romanticismo, porque el romanticismo empieza a observar desde el punto de vista de su interés por buscar las raíces culturales de lo propio, y muchas veces en función de una reivindicación de la cultura nacional, empieza a buscar qué es lo más puro, lo más antiguo, lo más ancestral, y bueno, y generalmente son las producciones que ha hecho el pueblo, ¿no? Ahora, este pueblo un par de siglos antes de que llegaran los románticos, a principios del siglo XIX, era sinónimo de gente peligrosa, vandálica, de costumbres bastante repudiables. El pueblo no tenía una imagen muy positiva, ¿no? Pero a partir del romanticismo se empieza a descubrir que el pueblo tiene prácticas tradicionales, que tiene una forma de poesía, que tiene unas formas de transmisión oral, un saber propio, empieza a ser realmente idealizado, ¿no? La noción de pueblo en el romanticismo crece hasta considerarse la fuente de la cultura nacional, ¿no? De cada país de Europa, ¿no? Entonces es muy importante empezar a hablar de literatura popular pensando en los románticos, ¿no? Luis Díaz hace bastante hincapié en esto, ¿no? Después dice, bueno, avanzando el siglo XIX, hay posiciones no hay problema, hay posiciones que tienen mucho que ver con el avance del positivismo, ¿no? Una mirada muy
cientificista, que comienza a detectar que el pueblo tiene mucha originalidad, que hay algo de lo original cultural, de la identidad cultural que viene de los pueblos no contaminados, entre comillas, por la civilización cosmopolita, ¿no? Que esa es la búsqueda, y descubre justamente que eso tiene una cuota de originalidad, pero también, como dice Luis Díaz, la cultura popular a fines del siglo XIX va a ser una mezcla de originalidad y atraso, ¿no? Atraso respecto de la aceleración que tiene la civilización occidental que se está modernizando segundo a segundo, ¿no? Entonces lo popular empieza a ser una especie de construcción bastante inmóvil, que pertenece a un pasado perimido, empieza a ser de alguna manera subestimada, ¿no? Por eso dice que, bueno, detrás de la literatura popular, tal como arranca en el siglo XX, tiene que lidiar entre que para los románticos fue considerada una especie de tesoro, ¿no? De tesoro cultural propio e identitario, hacer una manifestación que es original, pero un poco perimida, ¿no? Un poco víctima, como todos los organismos débiles, del avance de los más fuertes, ¿no? de la civilización moderna. Por eso, sobre la literatura popular, Luis Díaz dice, se armaron una serie de preconceptos que funcionaron bastante bien, ¿no? Se sigue caracterizando la literatura popular, por ejemplo, por su inmovilismo, ¿no? Es siempre igual, ¿no? Siempre se compone con versos, siempre tiene la misma temática, siempre tiene que ver con la vida cotidiana, qué sé yo, son imágenes, ¿no? Que van en torno de esta noción de que la literatura popular es inmóvil, ¿no? Y también que es homogénea, ¿no? Se produce bajo la misma receta, la misma fórmula, es una literatura bastante estandarizada, ¿no? Son todos preconceptos y fundamentalmente tiene un problema entre comillas, ya ahora estamos hablando de, Luis Díaz nos está señalando como las aberraciones, ¿no? En torno de la literatura popular. Se le criticó durante mucho tiempo que no se le conociera el autor y que no se conociera una única versión definitiva de los textos. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la literatura popular? Es una tradición móvil. Hay ejecutantes, hay poetas que van a, cada vez que narren oralmente un poema, lo van a modificar, hay canciones que cambian según en qué región se cantan. Bueno, eso para la noción institucional de literatura era aberrante, porque significa que no hay un texto fijado para poder canonizar, ¿no? Para poder decir, bueno, esta es la versión más lograda, ¿no? El texto, en lugar de ser una entidad fija, es algo que depende de un concepto clave que pone Luis Díaz, que dice, depende de lo performativo, o sea, depende de lo que se haga en determinada circunstancia con ese texto, ¿no? Entonces, bueno, no es lo mismo la interpretación de un cantante o de un recitador popular, no sé, en la fiesta, no sé, de la vendimia en Mendoza, que para las Navidades cantando en, no sé, en Plaza de Mayo, ¿no? Lo performativo, de alguna manera, es enemigo de lo fijo. Y para la institución literaria, durante mucho tiempo, lo que vale es lo que queda fijado, porque es lo que se puede estudiar, es lo que se puede de alguna manera sacralizar, ¿no? Es el monumento, un texto, un libro, ¿no? Esto es muy habitual que esté como en el trasfondo, como digamos en una especie de implícito, generalizado acerca de cuando ingresamos a alguna producción al campo de lo literario, cuando puede ser fijada y yo la tengo para siempre congelada en su estado final. Sí, Oscar. ¿Te puedo interrumpir con una ¿Querías cosita? decir algo? Sí. Sí. Quiero decir que en la etimología de la palabra literatura tenemos la palabra latina litera, letra, ¿no? Quiere decir que esta concepción de la que habla Laura es verdaderamente muy antigua. Hablar de literatura implicaría, en principio, según la etimología de la palabra, hablar de un texto que está escrito en alguna parte, ¿no?
y que por lo tanto yo puedo recuperarlo cuando quiera y volver a él y leerlo. Por lo tanto, estas expresiones de tipo performativo de las que está hablando Laura, por eso no eran contempladas también dentro de lo que sería la literatura, ¿no? Quiero decir, la etimología de la palabra refuerza el valor que tuvo la palabra literatura hasta hace casi nada. Listo. Sí, sí, sí. Incluso hubo una época, especialmente cuando surgieron los libros generados desde la imprenta, la circulación de libros generados desde la imprenta, donde literatura también abarcaba todo lo que se publicara, aunque no fuera ni ficción ni discurso con función poética, ¿no? Claro. O sea, la filosofía, la medicina, todo era literatura, porque era la letra, porque era la letra impresa. Tal cual. ¿No? Así que sí, absolutamente. Por ese motivo, en muchos casos, y digamos, esto es curioso porque funciona como un implícito no discutido, ¿no? Pero recuerdo ocasiones en las que en institutos de literatura de la UBA se cuestionó el trabajo con el teatro, por ejemplo, cuando salía del análisis del texto dramático, porque decían, bueno, acá no estamos en un terreno, pero bueno, la existencia del texto dramático ya de por sí está en el límite con la realización, o sea, en el límite con una materialidad y además con lo que no está fijo, que está performativizado. Hoy en día estamos frente a un giro performático, así que el texto de Luis Díaz que elegiste, Oscar, es impecable, porque ahora para nosotros es muy natural pensar que asistimos a una presentación en vivo de alguien, ¿no? Y nos parece natural y es lo que, bueno, estamos acostumbrados a ver. Incluso performance es todo un género, ¿no? O alguien si está haciendo una presentación muy visible de su persona, se dice que está haciendo una performance, ¿no? Que está actuando, ¿no? O un político o alguien que se quiera, digamos, lucir, hace una performance. Así que, bueno, esta diferencia entre lo fijo y lo performativo me parece que son muy interesantes porque allí habría un campo de lo que queda afuera, de lo que quedó afuera, ¿no? Y así llegamos a una noción que ya incluye el rubro de lo marginal cuando pasamos a Saraiva. O sea, en el concepto de literatura popular todavía no tenemos eso, pero sí, dice Luis Díaz, que cuando hablamos de literatura popular, hablamos, y lo cito literalmente, de una exclusión acompañada de etiqueta. O sea, el simple hecho de formar el rótulo literatura popular ya indica que la estamos excluyendo de otro grupo de literatura. Me interesaba que pensáramos el salto que va de la perspectiva de Luis Díaz a la de Hernando Saraiva, y para pensar en Hernando Saraiva tenemos que pensar en una década que es el trasfondo en el que surge esta noción de lo marginal con más fuerza, que es la década de los 60, especialmente la segunda parte de la década de los 60. Ustedes van a ver que en el trabajo que firmamos con Oscar, le prestamos mucha atención a ese punto límite, porque en los 60 hay una especie de liberación de energía social. Esto es un concepto que usa Fredric Jameson, lo van a ver en una nota del artículo. Hay un auge de la teoría literaria y de la teoría en general con el modelo de los sistemas. El funcionamiento sistémico tiene mucho que ver con la percepción también de algo que estaba funcionando afuera de la teoría literaria, que era la visión crítica de las relaciones de poder. Hay algo que está atravesando toda la década del 60, ¿no? El estructuralismo, por ejemplo, comienza a analizar lo que ellos llaman la cultura de masas y la literatura de masas, ¿no? O sea, comienza a haber un interés por ver que todo eso que parece un fenómeno subestimable, las historietas, las series televisivas, cierto tipo de cultura producida con los medios masivos de comunicación, tiene una estructura, es analizable, tiene estructuras de narratividad muy complejas. Entonces, bueno, lo que hace la teoría literaria es empezar a mirarlos con atención. ¿Qué trae Saraiva? Saraiva lo que trae es
una especie de crítica también a esa visión puramente estructuralista, y dice, no, pensemos el lugar y la posición que ocupan estas literaturas, ¿no? Y pensémoslas en relación con su carácter contrario a la literatura considerada legítima, a la literatura considerada alta, ¿no? Como se la denomina a veces. Por oposición, hay ciertas literaturas que son bajas, ¿no? O son subliteraturas, ¿no? Lo que está diciendo Saraiva es, pensemos que hay algo que define las literaturas, y es que tienen una distribución del valor estético muy desparejo, ¿no? Hay literaturas consagradas y reconocidas, y hay otras literaturas que no lo están, ¿no? Y esto tiene que ver no con características propias de esa literatura, sino con la posición que ocupan. Esa es una posición marginal. Por eso aparecen todas estas cuestiones relacionadas con el poder, porque la marginalidad y el centro son las variables que, bueno, se representan espacialmente. Uno se imagina un mapa con un centro y una periferia, ¿no? Un centro y un margen, ¿no? Pero son relaciones que tenemos que pensar en términos jerárquicos, ¿no? Y paralelamente a Saraiva hay una noción que es muy complementaria y que la pensamos desde la actualidad, desde la que estamos revisando el concepto de literatura marginalizada, que es la noción de campo intelectual y de campo literario del francés Pierre Bourdieu, ¿no? Pierre Bourdieu, que seguramente Maite, seguro lo leíste porque ya hiciste como el paquete de Sí, sí, lo material. tengo, del nombre lo tengo. Sí, y bueno, y Joana cuenta que ahora va a empezar a cursar Teoría 2. Tal vez alguna mención se haga, no sé si lo vieron en la Teoría 1, pero hago una breve síntesis también pensando en Joana, y un repaso para Maite. La noción de campo intelectual también tiene que ver con una metáfora espacial, ¿no? Una metáfora que tiene que ver con el centro y la periferia, ¿no? ¿Y qué pensamiento la produce? Un pensamiento sociológico. Bourdieu es un sociólogo, ¿no? Fundamentalmente. Y en el año 66 escribe un ensayo que apareció como artículo que se llama Campo Intelectual y Proyecto Creador, ¿no? Ese artículo sigue generando todavía mucha producción teórica, aunque sea para decir que los tiempos han cambiado, pero lo que detecta Bourdieu es que toda producción literaria, sea alta, baja o cualquiera sea su calidad, forma parte de un sistema de representaciones sociales, porque es un producto simbólico que circula socialmente. Y hay una zona de la sociedad que es la que se encarga de alguna manera, o en la que se genera la producción de esos textos, de esos fenómenos, y también de las escalas para darle valor, ¿no? Toda sociedad tiene circulación de productos simbólicos, libros, películas, bueno, piensen todo lo que asociamos al espectro de lo cultural, y generalmente están dotadas de valor porque hay agentes especializados, o sea, agentes sociales que están especializados en la tarea de asignarle valor a esas producciones y que constituyen un área social de trabajo, son los intelectuales, a grandes rasgos, ¿no? Pero son los críticos, los profesores, los editores, los mismos escritores, ¿no? En este sentido, Bourdieu lo que dice es, no hay forma de que un autor pueda generar la repercusión que su obra va a tener. Su obra está sometida a una repercusión que se le escapa de las manos, está sometida a un mercado del valor literario. Y en ese mercado, en ese ámbito competitivo en el que se da valor literario, hay algunos escritores y algunos intelectuales que están en el centro, que han sido reconocidos, que han sido consagrados, que han sido legitimados, y otros que todavía no lo son. No les ha pasado, entonces están en los márgenes, ¿no? Por eso lo que Bourdieu señala es que justamente hay una distribución jerárquica y de posiciones de poder. Otro detalle interesante, a Saraiva también le va esto que voy a comentar ahora. Bourdieu dice, esto obviamente es dinámico, no hay nada que esté dado para siempre, ¿no? El valor está
generado por un consenso dentro del campo intelectual que puede variar, ¿no? Hay escritores que son valorados 50 años después de la aparición de su primer libro. Hay escritores que luego dejan de ser apreciados, dejan de ser estudiados, nadie se ocupa de ellos. Bueno, ¿qué pasa? El valor empieza a ser una especie de elemento flotante y evidentemente no tiene nada que ver con algo que sea propio de la obra, ¿no? El valor está fuera, este es el criterio sociológico, ¿no? Saraiva toma bastante de esto, ¿no? Hay algo en la forma de circular de la literatura que la hace marginal, puede ser también una posición de los sectores, ¿no? Ser marginales como, incluso como una propuesta estética, y en este sentido, Saraiva lo que dice es, bueno, son posiciones también, ¿no? Aquí habría una diferencia entre lo marginal y lo marginalizado, que me gustaría ir aclarando ya. Voy a tomar un poquito de jugo para darte ánimo. Para darme ánimos y para no echarle la culpa a la conexión. Bueno, lo que dice Saraiva, tienen un artículo de Saraiva también incluido, la unidad 1, dice, bueno, hoy en día marginales son muchos, las marginalidades también son un fenómeno muy de los 60, ¿no? Porque en los 60 hay una lucha contra el sistema bastante interesante, que tiene algunos focos en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, ¿no? Aparecen nuevas formas de rebeldía contra el sistema, aparecen nuevas culturas, o sea, aparece todo un sistema en el que justamente la marginalidad tiene un lugar de contracultura. Y dice incluso, bueno, muchos nos sentimos marginales, ¿no? Porque también incluso puede ser chic, valga la paradoja, ¿no? Ser marginal a veces tiene una cuota de encanto, esto lo explica Saraiva bastante bien, pero dice, si bien todos podemos proponernos como marginados, no todos tienen el mismo grado de marginación. Hay algunos que son inevitablemente marginados por una posición inferior, y esa posición no la han elegido, ¿no? Puede ser que una literatura sea marginalizada porque sus productores son marginales, ¿no? Por ejemplo, porque, no sé, viven en una comunidad que no tiene acceso a los medios impresos, que no tiene acceso a, no sé, a los medios de comunicación modernos, porque forman parte de, no sé, de una comunidad socialmente ya de por sí marginada, no sé, me imagino el ámbito carcelario, me imagino, no sé, ámbitos que tengan que ver con ciertas sociedades marcadas racialmente, bueno, en fin, muchas variables. Por eso para Saraiva también hay sujetos marginales. Ahora, ¿qué pasa en la literatura? La literatura también, por justamente lo sofisticado que es como discurso simbólico, la literatura puede proponerse un grado de marginalidad cuando, por ejemplo, como hicieron los autores de vanguardia, van contra el sistema de producción de la obra tradicional. Entonces, el autor de vanguardia, por ejemplo, puede tomar un mingitorio y llevarlo a un museo y darse el lujo de no hacer una obra de escultura, sino tomar un objeto de la calle, ¿no? Lo que le pasa a ese autor de vanguardia, estoy pensando en Marcel Duchamp, ¿no? Como un ejemplo clásico, es que lo más probable es que en esa exposición, que es lo que le pasó a Duchamp, no les dejaran exponer la obra, ¿no? O sea, proponen una obra que no va a ser aceptada, o a veces textos que no son aceptados para publicar, ¿no? Por ejemplo, todo autor que quiere publicar sabe que ciertos temas no se pueden tratar porque ciertos editores no van a poder publicarlos. Bueno, cuando alguien decide hacer eso, o cuando alguien decide proponer como obra algo que no va a aceptar la galería de arte, está siendo marginal. Es una posición que de alguna manera elige, ¿no? ¿Por qué? Porque va contra el sistema del arte. Esto es lo que hizo la vanguardia. La vanguardia, me refiero a los movimientos de la década de 1910 en adelante, ¿no? Lo que se llama la vanguardia histórica, los surrealistas, los dadaístas, ¿no? En ese sentido, Saraiva dice,
el concepto de literatura marginal incluye tanto a los que han sido marginados socialmente como productores, como aquellos que eligen ser marginales. Entonces, el concepto de literatura marginal es mucho más amplio que el de literatura popular. Y ahí digo, hay una diferencia muy interesante, ¿no? Las vanguardias no se presentan como literatura popular, pero sí como literatura marginal, ¿no? Por eso es un concepto que para Saraiva mismo empezó a tener cierta complejidad. Él cuenta que en 1974 fundó una cátedra en una universidad portuguesa a la que puso el nombre de Literaturas Orales y Marginales, ¿no? En el año 74. Bueno, en ese año lo que ocurrió fue que justamente él se dio cuenta, investigando sobre casos concretos de literatura marginal, que también había una movilidad y un carácter complejo, porque bueno, hay literaturas que son sometidas a la marginación y hay literaturas que se presentan a sí mismas como marginales, o sea, son vistas por quienes las producen y quienes las consumen como marginales, y otras que no, que son justamente casos en los que sufren algún tipo de privación de la libertad de publicación, son estigmatizadas, o sea que en ese sentido habría una posible diferenciación entre ser marginal y ser marginalizado, casi como una situación pasiva, ¿no? Alguien recibe un acto que justamente consiste en marginalizarlo y viene de afuera, ¿no? O sea, viene de algún agente externo. Por eso él hace más complejo el concepto y piensa como una especie de palabra extraña que es marginal, espacio y sada. Es una palabra que él acuña para mostrar como si tuviera una especie de bisagra, esa posibilidad de ver si el marginal se piensa a sí mismo como marginal o si sufre un acto de marginación en lo que produce. En ese sentido, Saraiva entra de lleno también a hacer una suerte de denuncia de ciertas condiciones del poder asimétrico que a principios de los años 70 son absolutamente excitantes para todo el progresismo europeo y latinoamericano, ¿no? La posibilidad de denunciar algo que lo que marca es la injusticia del sistema, ¿no? En Saraiva eso está, o sea, hay algo político también. No sé si, Oscar, vos querías trabajar, hago un pequeño alto para preguntar si vos querías adelantarlo de freestyle o para orientarme con el tiempo. ¿Querés adelantarlo? ¿Querés Mira, que sigas para media? eh, Decime vos. no, o sea, yo tenía planeado empezar a hablar de lo que es el fenómeno del freestyle, pero a partir de la explicación de lo que es la payada, o sea, empezaría hablando de eso hoy, pasando incluso algún videíto, alguna cosita para compartir. Pero, no, pero si vos no terminaste ahora, terminá con este tema primero y Bueno, porque más allá de lo que después me lleve, veamos. Porque lo otro es, bueno, que también, dado que hoy solo hay dos estudiantes, también podemos postergarlo de freestyle para la próxima y la próxima arranco desde el principio con eso y chau, qué sé yo. No sé. bueno, Yo, sí, yo te decía porque, bueno, sí, no, vos terminá con el tema. Cuando termine el tema, eh, vemos qué hacemos. O termines. bueno, bien, bien. Sí, yo quería como mostrar como la antesala de lo que se plantea en estos tres textos, porque los textos son muy amenos, no son textos intrincados desde el punto de vista conceptual. Entonces, lo que quería era como adelantarles algunos ejes interesantes que traen para que después ustedes hagan una lectura como exhaustiva, ¿no? Porque hay una cantidad de casos, de ejemplos que no voy a traer a cuento porque todo el desarrollo del programa lo va a hacer, ¿no? Eh, sí me interesaba señalar en el caso de Saraiva
que él propone una suerte de sensibilidad a las posiciones de poder asimétrico que están en la noción misma institucional de literatura, ¿no? O sea, la noción institucional de literatura lo que hace es crear su propio margen dentro del mismo sistema de la institución, ¿no? Entonces, lo que hace Saraiva es justamente a partir de los 70 empezar a localizar todo aquello que la academia, o sea, los especialistas en literatura no han tomado, ¿no? Van a ver ustedes que en el artículo que preparamos con Oscar, hay unos cuantos casos que resumimos del análisis de Saraiva. Saraiva toma expresiones que no están consideradas por la academia como literarias. Sin embargo, todos nosotros las conocemos, ¿no? Se trata, por ejemplo, del teatro de revistas, por ejemplo, del graffiti, ¿no? Aún hoy el graffiti es una expresión marginal, ¿no? Y aquí, bueno, también tomaríamos esta noción de que justamente la escritura más efímera que hay es la que aparece en una pared, ¿no? Sin embargo, bueno, obviamente estamos en condiciones de ver qué pasa si el que escribe en la pared se llama Banksy y tal vez lo que hace Banksy ya cotiza $10 millones, porque, claro, bueno, tiene una firma de autor, ¿no? O sea, las cosas han cambiado, pero de todas maneras, el concepto de Saraiva lo que sostiene es que alguien puede proponerse como actuando desde el margen, sin ser marginalizado. El caso de Banksy es muy interesante, no lo trata Saraiva en los 70, porque Banksy estaría jardín de infantes en esa época, pero sí nos trae a una manifestación que se extiende hasta hoy. O sea, Banksy es alguien cuyo nombre real no se conoce, pero debe ser una persona millonaria, porque cotiza como una obra de arte de la alta, digamos, de la alta escultura o de la alta pintura, y sin embargo él produce con un sistema marginal, que es el del stencil, ¿no? O sea, que es el molde de chapa sobre que se traza una imagen con pintura en aerosol, que es básicamente ese, ¿no? El método. Por eso cuando se exhibe Banksy, o bien los vecinos se enojan porque le sacaron una pared que era de la casa, y le dicen, no, es una obra de arte, no es mi pared, dice el vecino. Pero cuando ven lo que cuesta esa pared, entienden que, bueno, que cotiza. Bueno, esto en cuanto a Saraiva. Hay algo interesante que ustedes van a ver, porque esta materia lo que hace es presentar un campo de estudio que en la Argentina tiene representantes, es que simultáneamente en la Argentina había un interés por la literatura marginal, las literaturas marginales, como también se designan en plural. En el trabajo que hicimos con Oscar, relevamos algunas de las figuras de nuestro campo intelectual que casi antes, en algunos casos, que Saraiva, también hablaban de literaturas marginales. ¿Por qué? El concepto de literaturas marginales, para gran parte de los estudiosos en este tipo de manifestaciones, surge en el año 58, y les voy a anotar el nombre del escritor que lo propone, y los voy a anotar en el chat, ¿sí? Hasta que tengamos otro método más sofisticado. Perdón, me fui un momento porque Raimón que no. tenía... perdón. Sí. No, una pavada. Bueno. Me fui porque tenía una obra de Banksy en una postal en la biblioteca y la fui a mirar a ver dónde está y no la encontré. En el apuro no la encontré. Bueno. Bueno, ya pondremos alguna para ilustrar en el aula, si no. No, le estaba contando, perdón también por mi cosa lúgubre, pero no tengo la luz de este ambiente en el que estoy, no está conectada a la luz general, así que soy como medio, parezco la Iseca, parezco Alberto la Iseca. Les decía que Raimón Queneau, que es un escritor que tiene orígenes en el surrealismo, es una de las últimas generaciones del surrealismo francés, sacó en el año 1958 un tomo de la historia de la literatura,
que se llamaba justamente, o que aludía a las literaturas marginales. O sea, ya de literaturas marginales tendríamos que citar este antecedente, Saraiva lo cita, pero este antecedente tiene mucho valor. ¿Por qué? Porque nuestros intelectuales no leyeron a Saraiva, creo que Oscar es de los pocos que lo registró, lo interceptó a Saraiva, pero sí leyeron a Queneau. Y hay acá sí, a ver si se puede ver, este tomito que tengo aquí, dice las literaturas marginales, salió en el año 72 en el Centro Editor de América Latina, en una colección de historia de la literatura mundial, y justamente se llama las literaturas marginales. O sea, Saraiva funda su cátedra en el año 74 y en el año 72 ya tenemos interesados en nuestro medio por las literaturas marginales. Lo que voy a hacer, para que tengamos una idea, es leer el índice de ese tomo, porque le debe mucho a Raymond Queneau. Nosotros no vamos a ver a Raymond Queneau, sí lo debemos mencionar porque él habla de literaturas marginalizadas, pero para que tengan una idea de qué es lo que habitualmente se entiende por literaturas marginales, en este caso marginales. El índice trae los siguientes capítulos: el folletín y la novela popular, a cargo de Jorge Rivera. Y voy a dar los nombres porque son nombres muy importantes en nuestra historia, la historia local de los que estudiaron las literaturas marginales. La narrativa policial, también Jorge Rivera. Literatura y cine, Ricardo Oliver. La canción popular, Jorge Rivera y Aníbal Ford. Literatura, crónica y periodismo, Aníbal Ford. De la historieta a la fotonovela, Jorge Rivera y Eduardo Román. La literatura infantil, Amelia Anois, o Anois. Y la ficción científica, Luis Gregorich. Bueno, ¿les suenan estos formatos genéricos? Son los que habitualmente conocemos como literaturas marginales. La literatura policial, la fotonovela, la literatura infantil, la canción, la ciencia ficción o ficción científica, ¿no? Los conocemos como parte de un fenómeno que también es importante decirlo, porque Raymond Queneau lo toma y los estudios de literatura popular tampoco tomaron este aspecto y esta dimensión, que es lo que se produce con los medios masivos de comunicación. O sea, buena parte de estas literaturas marginales son literaturas marginales, pero masivas. O sea, no son de una élite, no son de un gueto, no son de unos pocos, son los que consume todo el planeta, digamos, ¿no? En términos generales. O sea que la literatura marginal, de repente, paradójicamente, tiene más público y más libros y más autores y más todo que la alta literatura, que generalmente es tan selectiva que tiene un canon de pocos autores, ¿no? De pocos autores, grandes individualidades, y nosotros aquí tenemos una producción absolutamente masiva, ¿no? Imposible nombrar un autor. Yo digo ciencia ficción y no sé a quién nombrar. Hay tantos y ninguno en particular. Y yo puedo estudiar la ciencia ficción sin ningún gran nombre, por ejemplo, ¿no? Piensen también que no es casual que buena parte de esta literatura marginal es la que se estudia en la escuela y la que se da en la escuela también, ¿no? O sea, es masiva, es muy conocida, y sin embargo es literatura marginal. Y bueno, ¿y entonces por qué es marginal? Porque es marginal para la academia que la consagra. Si no, no se entendería si está llena de ejemplares, de autores, de lectores, y además de una industria editorial que hizo millonadas con muchos de estos géneros, ¿no? Que eso también es, o sea, fue el negocio de un montón de gente, ¿no? Y es legítimo para la cultura de masa hacer negocio también, que esa es otra cuestión bastante polémica, ¿no? Así que bueno, esto es lo que ustedes van a encontrar en el trabajo que preparamos con Oscar, porque estos nombres los situamos en una secuencia histórica que arranca en el año 72 y que tiene otros nombres. Hay un caso interesante como el de Eduardo Stillman, que no es profesor de la universidad, pero fue un investigador y un divulgador increíble, y lo que él divulgó es muy interesante porque habla del campo de las literaturas marginales que él espontáneamente pudo crear, ¿no?
fue un especialista en letras de tango. Tradujo al castellano Alicia en el País de las Maravillas y divulgó la literatura de humor negro del surrealismo francés. Bueno, entonces uno dice, bueno, todo en la misma persona, ¿no? O sea, el campo de las literaturas marginales y marginalizadas es realmente heterogéneo, y eso es lo interesante, ¿no? Porque incluye lo marginal, lo masivo, lo popular y lo marginalizado también, que es un campo problemático y muy delicado porque también obviamente se filtran restricciones de carácter social, político, como la censura, la discriminación y demás, ¿no? Este es el conjunto que trae la noción de literaturas marginalizadas. Bueno, no sé, Oscar, si querés comentar algo de este panorama. No, Traté de ser más concisa de lo que realmente trae todo, pero querías poner acento especialmente en esto. no, está perfecto, Laura. Está perfecto todo lo que dijiste. Eh, Hiciste muy bien en nombrar a los autores de ese volumen de las literaturas marginales. Varios de ellos han sido profesores luego en la carrera de letras y en la carrera de comunicación social de la UBA. Estamos pensando en, bueno, Jorge Laforgue, profesor en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, pero después Rivera, Ford y Romano fueron profesores primero en los años 70 hasta el golpe de Estado del 76, profesores en la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de Letras, y luego, cuando volvió a la democracia y se fundó la carrera de Comunicación Social y la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en esa facultad, ¿no? De todos ellos, Laforgue y Romano están vivos y lamentablemente fallecieron Aníbal Ford y Jorge Rivera. Todos grandes nombres, todos tipos con trayectorias propias, con libros publicados, con mucho hecho, ¿no? Incluso hay un libro editado por Laforgue, que los convocó, y escrito por los otros tres, Ford, Romano y Rivera, que se llama Cultura y Medios de Comunicación Social, publicado en la década del 80, donde hay un montón de trabajos sobre literaturas marginales y marginalizadas, la canción popular, el radioteatro, la telenovela, la historieta, etcétera, 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 ¿no? Así que no, está perfecto eso. Yo voy a hacer como un introito y solamente eso, un ratito, para introducir el tema del freestyle. Y bueno, primero debería preguntarles a Joana y a Maite si saben de qué se trata esto del freestyle. Maite dice que no con la cabeza. Bueno, se llama freestyle a lo que probablemente habrás visto alguna vez en carteles en la calle como batalla de gallos, riña de gallos. Son pibes y pibas que hacen rap, pero una variante del rap, que es el rap improvisado, ¿no? O sea, es la improvisación, generalmente, eso lo vamos a explicar mejor la clase que viene, generalmente se trata de una disputa entre dos personas, a veces es entre dos equipos de personas, y se trata de ganarle al otro. ¿Y cómo se le gana al otro? Demostrando más ingenio que el otro y atacándolo, naturalmente, ¿no? Sí. Esto, digamos, después hay otras variables, otras variantes del rap, improvisado incluso, hay una que se llama Cypher, que es, bueno, en un minuto habla de tal cosa, flaco. Entonces, no sé, perdió Boca. No sé, hacete un minuto y hay que improvisar sobre perdió Boca. O hay que improvisar sobre la ley del aborto. O hay que improvisar sobre, no sé, una noticia del día de hoy, ¿no?
Pero bueno, por supuesto que este tipo de ritual performático es claramente una performance, pero tiene una forma ritualística basado en una dinámica bastante especial, bastante particular, eh, que presenta en apariencia una un conflicto, ¿no? Una comunicación conflictiva, porque Juan dice A y Pedro dice B y niega lo que dice Juan, naturalmente, ¿no? Eh, pero lo interesante de esto es ver que ahí esa relación antagónica no es una relación amigo-enemigo, donde cada uno busca destruir al otro, sino que es una relación de tipo agonística entre dos adversarios, pero que pueden ser amigos, y que se dicen que el otro lo hace peor que lo hace cada uno, ¿no? Entonces, yo sí que tengo flow y soy un capo porque no sé qué, pero en cambio vos sos un salame porque no sabes rimar. Incluso a veces aparecen hasta insultos, pero eh, termina eso y es muy raro que se peleen los tipos. Termina eso y se abrazan. Hay un jurado que define quién gana y se dan un abrazo y se van. Incluso se van juntos a tomar una birra, ¿no? Bueno, esto por supuesto existe desde hace siglos, no el rap, pero sí este tipo de contrapuntos. Y en España y en Latinoamérica los hay de muy diversa calaña, ¿no? En España hay unos troveros en Andalucía, hay unos Bert Solaris en el País Vasco, en Galicia se llaman reguefeiros, en Canarias se llaman verseadores, en las Islas Canarias, en Menorca incluso hay unos glosadores, y en toda América existen, incluso con el nombre de payadores, en Chile, en Uruguay y en Argentina en particular, ¿no? Eh, la payada en la Argentina tuvo como un periodo de oro de los payadores que fueron solamente 25 años. Un periodo de oro que empezó en 1890 y concluyó en 1915. Entre 1915 y 1920 terminaron de morir los payadores más importantes de la primera generación, digamos. Después hubo una segunda generación, continuó la tradición, continúa hasta hoy. Hoy hay payadores todavía, en toda festividad gaucha actúan payadores incluso. Pero bueno, me estoy refiriendo a lo que pasaba así a fines del siglo XIX, cuando los nombres que dominaban este panorama eran, por Argentina, Gabino Ezeiza, que era un payador afroporteño, Nemesio Trejo, que además de cantor y de payador, escribió obras de teatro, Higinio Casón, Pablo Vázquez, Aída Reina, una mujer, y José Bettinotti, posiblemente el más famoso de los payadores argentinos, ¿no? También en Uruguay, muchos payadores, uno muy famoso, Juan de Nava, eh, María Barrios y su hermano Evaristo Barrios, en fin, esos espectáculos de payada que solían hacerse en teatros podían durar hasta horas y a veces la cosa no se resolvía en una sola noche y por ahí los tipos estaban payando de 8 de la noche a 12 de la noche, no se resolvía y se convocaba al público al día siguiente al mismo teatro y con la misma entrada a continuar, ¿no? Hasta que se definía a favor de alguno de los dos. Eh, Originariamente la payada se dice así, como lo voy a decir yo, se cantaba por cifra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es un tipo de pulsar la guitarra y un modo de componer los versos que tiene que ver con la detención de la música para que el payador diga el verso y luego sigue la música
y hay algunos versos que se repiten incluso. Este sistema le permite al payador tener tiempo para pensar cómo sigo, ¿no? Y desde ya que es mucho más lento que un rapero que se pone a improvisar, desde ya. Pero Gabino Ezeiza, que hemos mencionado, y que ha sido un gran payador y muy importante, muerto en 1916, introdujo como base para la improvisación otro tipo de música, que es la milonga. ¿eh? Entonces yo les voy a compartir ahora un videíto para ver, un videíto hecho por un payador actual, para ver cuál es la diferencia entre cantar por cifra y cantar por milonga desde el punto de vista musical. En un segundito. El volumen, Oscar. Oh, perdón. Cometí ese error, disculpen por favor. Disculpen por favor. Me olvidé de compartir el volumen, perdónenme. Parte por segmentos. ¿Cómo? ¿Cómo, Laura? Se comparte por segmentos. Se comparte por segmentos, imagen, volumen, distintos. Claro, no, hay que abajo cliquear sobre un cuadradito que dice compartir volumen. Share sound. Bueno. Es eso, me olvidé de cliquear ahí. Ahora va a ir, van a ver. La cifra entonces que cantaban los payadores tenía un ritmo, como decía, más rústico. Sí. Bien. Y que era más o menos así. Entonces no se precisaba tanta digitación en esta mano y mucho menos en esta porque eran solamente golpes y podía entrar una décima, por ejemplo, en este caso podría decir una décima de Antonio Alejandro Gil cuando dice: tiende tu mano al vecino, tiende tu mano al vecino porque sí, por elegancia, que no todo sea ganancia a lo largo del camino. Cambia de sabor el vino cuando no hay con quien brindar. ¿Qué harás con atesorar y ser opulento en bienes si entre tus bienes no tienes el bien supremo de dar? Una décima, por supuesto, previamente escrita del poeta de Barraca, Antonio Alejandro Gil, pero que bien se amolda la cifra para dar una ejemplificación de lo que era el sonido más que nada musical que se utilizaba antes de Gabino Ezeiza, que fue quien pone la milonga. Y la milonga, esa milonga que hoy en día los payadores la escuchamos y nos hace hasta sentir emociones antes de que empiece la payada, en la actualidad con el Uruguay se han unido casi en un mismo sonido. Generalmente tiene este sonido. Me da pie para que piense si un mensaje se prolonga en cantar una milonga con un ritmo bonaerense, señal para que se trence lo que el pensamiento siente para contarle a la gente con un infinito amor lo que canta un payador del pago de San Vicente. Bueno,
Bueno, ven, primero se ve lo de la cifra y luego lo de la milonga, ¿no? Él incluso menciona a Gabino Ezeiza como el introductor de esa novedad. Uy, espera. Perdón. Se me puso el otro video y estaba escuchando eso y me estaba volviendo loco. Bueno, precisamente hay una payada célebre entre Gabino Ezeiza y Vázquez, Pablo Vázquez, que fue en 1894, también duró 2 noches, y Ezeiza terminó de ganar la payada con 4 versos. El tipo dice, la desigualdad existe, bien se puede calcular, que yo improviso ligero y usted se pone a pensar. Ahí está la clave del asunto, ¿no? Digamos, vos tenés que mostrar que el otro no lo sabe hacer tan bien como vos. Y cuando demostrás eso y queda en evidencia para el público, se interrumpe todo y ganás la payada. Es así, ¿no? O sea que es una agresividad, pero es una agresividad contenida la de los payadores. Se hace referencia siempre a la ineficacia del rival, mucho más que a decir qué capo que soy yo, que es lo que hacen los raperos después, ¿no? Tengo otro videíto que entre 2 cantores uruguayos, 2 payadores uruguayos, lo voy a poner ahora para ver lo que se dice, ¿no? Porque uno lo acusa al otro de traer los versos hechos, de traer los versos escritos, ¿no? Y esto es como el peor de los insultos que se le puede hacer a un payador. Vamos a ir a eso ahora. Laura, cuando te canses, decime, ¿eh? Si te parece un plomo, no falta mucho, no falta mucho. No, no, para nada. Bien. ¿Escuchan la música? Sí. Sí, quedó para compartir. Sí, ahora... El sol ya quemó sus rayos y huérfanos de horizonte, en la negrura del monte la luna me da sus playos, merece una rima hallo para encontrar el camino, la orfandad de mi destino, yo sé de que me levanta, puesto que mi madre canta a la orilla del camino. El río duerme en la barranca y la luna que lo acuna parece no ser la luna. Hay una razón que estanca, pero la conciencia blanca amalaya si aprovecho. Le voy a decir derecho en el arte de cantar, porque esto es improvisar y no traer versos hechos. Nada hecho le traigo, distinguido payador, y temple usted su valor que a mí me sobra el arraigo. El poncho veo y me distraigo que se cayó y lo levanta, me agiganto y se agiganta y yo lo voy a seguir, que la luz del porvenir me iluminó la garganta. El poncho lo levanté, se le cayó de vergüenza y si el pueblo lo dispensa, debe interpretarme a usted. Por eso es que yo diré, bajo los cielos promiso, defendiendo el compromiso, con la guitarra en el pecho, usted canta versos
verso este y yo soy el que improviso. Ayer ofendió a una... Bueno, y sigue muchísimo más, ¿no? Ven por dónde va el asunto, ¿no? Porque la primera estrofa, efectivamente, la primera que canta el que abre la payada, López, es muy sofisticada, muy, muy armada, ¿no? Y el otro inmediatamente le salta a la yugular y le dice, esto es improvisar y no traer versos hechos. Y el otro rápidamente, yo nada le traigo hecho. O sea, es tremendo, ¿no? Y lo que hay que pensar que sucede acá es que hay un desacuerdo ritual, ¿no? Toda la performance está establecida como cierto rito, y una parte del rito es no estar de acuerdo con lo que canta el otro, no estar de acuerdo con cómo lo hace, no estar de acuerdo en la calidad que tiene, poner en duda que está improvisando, que no lo trajo preparado, decir que es muy lento y que yo soy muy rápido, etcétera, etcétera, ¿no? Hay como un ingenio, como una habilidad para improvisar, que corren a la par de la ironía también, como vimos recién, y es como una burla que se comparte con el público, porque además normalmente cuando hay payadores hay hinchadas de los payadores, ¿no? O sea, hay gente que va a ver a tal payador y gente que va a ver al otro, y entonces cuando uno lo caga al otro, digamos, la gente aplaude, qué sé yo. Se da un poco todo eso. Salteo algo para entrar y dejar la bisagra puesta para la próxima semana y mostrarles esto, ¿no? Los raperos no ignoran a los payadores. Los raperos saben perfectamente que existen los payadores, que son como un antecedente noble, notable, admirable, que siguen existiendo los payadores. Y esto es tan así que, por ejemplo, en las batallas que organiza Red Bull, que suelen ser en lugares muy grandes, en el Luna Park, por ejemplo, en lugares así, en el Estadio Malvinas Argentinas, en el Estadio Obras, en esas batallas, normalmente antes de que entren los raperos, canta un payador. Y les voy a poner un pedacito de un payador que es justamente el mismo que explicó la diferencia entre la cifra y la milonga, que es David Tocar, un pedacito chiquitito de ese videíto para que vean cómo el público además lo aplaude al tipo. Quiero que vean eso. Ah, no, no es el mismo, es otro amigo de él, uno que se llama Emanuel Gaboto. Les comparto. Perdón, detengo un segundo para decirles esto. Esto es cuando terminó todo, cuando ya terminó. Vuelve a aparecer el payador y canta esto. Qué gran prueba de valor que brindaron los raperos. Como los
detengo ahí porque no es una pavada lo que dice el tipo. El tipo termina diciendo, muchos hablan, pocos riman, los mejores improvisan, y el lema de Red Bull y de la batalla es, solo los mejores improvisan. O sea que el tipo sabe dónde está y sabe lo que está diciendo, ¿no? Bueno, para arrancar la próxima clase les voy a presentar una payada o una pelea entre payadores y raperos. Y después vamos a ver un poco qué es esto del freestyle, cómo es el mecanismo, etcétera, etcétera, ¿no? Por hoy creo que nada más. Son las 20 en punto, son las 8 de la noche en punto, y es por lo tanto el final de la clase. No sé si, Maite, si vos tenés contacto con alguno de los compañeros del curso, además de Joana. Yo los nombré antes, Silvana Giacchio, Gabriela Maldonado, Alexis Massa y Claudio Pérez. ¿Conoces alguno de todos esos? No, es el primer año, no es la primera materia la que me anoto, no conozco a nadie, perdón. Ok, bien. Claro, porque bueno. ella viene con su título del profesorado, o sea, viene Claro, con... yo me anoté este año y me anoté a 2 materias nada más, no conozco a mucha gente. Bueno, listo, no te preocupes. Listo. Es para saber un poco, yo les voy a mandar un correo mañana y no te preocupes por eso. Bueno, Laura, ¿querés despedirte? Bien, bueno, las esperamos el próximo martes y bueno, tratemos de crear la frecuencia de cursada porque bueno, así se manejan las materias, por más que estemos en Zoom y por más que esté colgada después la clase. O sea, la clase se arma con el grupo presente. Así que, bueno, Bien. cualquier cosa nos escriben y la bibliografía ya está, así que... Sí, ya pueden ir leyendo. Nos vemos. Aquí Joana nos pone muchas gracias, profesores, perdón por los problemas técnicos, para la próxima voy a tratar de cambiar el audio. Hasta la próxima, saludos. Bueno, les mandamos saludos a las dos, yo le mando saludos a mi amiga Laura y les deseamos una muy linda semana. Gracias, Bien. Igualmente. Chao. Nos vemos el martes que viene. Sí, sí, sí. Chao, chao.